podcast Picos de Europa, con Andrés de la Torre. ¿Qué tal, amigos de la montaña? Bienvenidos un día más al podcast de Picos de Europa. Y hoy voy a hablar con un amigo. La verdad es que últimamente no hablo nada más que con amigos, pero la verdad es que la historia de Víctor, que nos conocemos desde hace ya bastantes años, creo que justo cuando se cumple un año de pandemia nos puede servir un poquito. Yo creo que nos puede ayudar mucho la charla de hoy de Víctor, ¿no? A mí también me pilla un poquito bajo de moral y yo cada vez que hablo con él me río y me doy cuenta de que mis problemas pues igual no son tan importantes. Vic González tiene una lesión medular grave. ¿Cuándo fue el accidente, Víctor? 22 de febrero de 2015. En el 2015 ya, joder, cómo pasa el tiempo. Tuviste un accidente haciendo snow y el pronóstico pues era jodido, ¿verdad? Era pronóstico de tetraplegia. Uh-huh. Yo he pasado también, tú lo sabes, por el hospital y cuando te dan una noticia así, pues no sé si estabas solo o estabas con la familia, pero se te viene el mundo encima, ¿no? Bueno, a mí cuando me lo dijeron fue justo cuando salí de la operación. Yo llegué y a los 2 días o así esperan un poco a que baje un poco la inflamación para saber lo que tienen que hacer, y cuando salí de la operación, después de estar 3 días en coma inducido, me encontré a una persona que supongo que sería un médico, alguien que estaba mirando las máquinas que estaban alrededor mío, y yo le pregunté directamente, no le pregunté ni si volvería a caminar, le pregunté si volvería a hacer snowboard. Y él me dijo que no volvería a caminar. Le tuve que insistir, que me fuera sincero, por favor, porque yo le veía que divagaba y me decía que no iba a volver a caminar, que me iba a quedar tetrapléjico. Y la verdad es que fue la única vez durante toda la rehabilitación que yo le pregunté a algún médico si iba a volver a caminar. El tipo me dijo que no iba a volver a caminar. Yo ya cerré los ojos y me dejé llevar un poquito por la morfina que todavía andaba por ahí o la anestesia, y no volví nunca más a preguntar a un médico si volvería a caminar. ¿Es cierto que llegaste a engañar a tu psiquiatra? Sí. Sí, porque entre otras cosas por esto, la médico veía que yo no preguntaba si volvería a caminar, y siempre que ella pasaba todos los días a las 12 por mi habitación, pues a ver el parte diario, a ver cómo me encontraba, a ver lo que le comentaba, y nunca le pregunté si iba a volver a caminar, que es la pregunta que hacen, bueno, pues la mayoría de las personas que tienen una lesión medular. Y entonces ella se extrañaba muchísimo, y entonces cuando yo le decía que yo quería volver a hacer snowboard, que yo quería volver a la montaña, pues rápidamente me asignó ahí una psiquiatra ahí todos los días, a la cual yo le decía al principio la verdad, y yo pensé que iba a encontrar en esa psiquiatra pues un apoyo y que me iba a decir cosas como, bueno, si tú te focalizas bien, si tú te esfuerzas, quién sabe si a lo mejor lo podrás conseguir. En las lesiones medulares todavía hay mucho por avanzar, hay mucho desconocimiento, quién sabe si tú consigues estar con la tecla. Pero al contrario que eso, me encontré una persona que insistía mucho en decirme que tenía que aceptar mi lesión, que tenía que aceptar que iba a vivir en una silla de ruedas, y que cuanto antes lo aceptara, antes iba a ser feliz encima de esa silla de ruedas, ¿no? Entonces, pues me daban pastillas, me daban muchas charlas que yo no quería tener, y entonces rápidamente vi la solución y le dije lo que quería escuchar. Le dije que no se preocupara, que yo ya aceptaba mi lesión, que sabía que no iba a volver a hacer snowboard y que lo único que quería hacer era ir al baño por mi cuenta y ser autónomo en esa tarea. Y entonces, pues bueno, ya las visitas se fueron yendo a menos, me quitaron la medicación y pude centrarme en realmente lo que quería, que era rehabilitar, volver a caminar y volver a hacer snowboard. 12 meses de rehabilitación y bueno, y como tú me has comentado más de una vez... Rehabilitación mucho más, o sea, de rehabilitación incluso todavía sigo en rehabilitación porque la lesión la sigo teniendo ahí y sigo dándome cuenta que tengo un margen de mejora todavía muchísimo más lento que al principio, pero los 12 meses fue lo que estuve viviendo en el hospital. Pero después del hospital luego tienes rehabilitación que vas, o sea, duermes en casa,
como los del Procés, duermes en casa y luego vuelves al hospital al día siguiente por la mañana. Me imagino que, yo sé que, bueno, porque ya me lo has contado más veces, pero que no fue fácil, pero al principio de lo que te concentraste, y lo has contado muchas veces, porque tú además te dedicas a dar charlas de motivación, de coaching, que te concentraste primero en mover un dedo, ¿no? Un dedo del pie, ¿no? Bueno, realmente yo no podía mover nada de cuello para abajo. Entonces, realmente no es que empezara a mover el dedo del pie. Lo primero que empecé fue a rehabilitar con la mente, empezar a... Esto igual suena un poco raro, pero es que cuando lo único que puedes hacer es pensar y lo único que puedes ver es el gotelé del techo, realmente descubres nuevas partes de tu cerebro, ¿no? Y entonces fue lo primero, mi primera rehabilitación fue encontrar unas partes del cerebro que yo no utilizaba y empezar a utilizar esa parte del cerebro, a utilizar las energías que me mandaba la gente, a intentar visualizar e imaginarme que estaba haciendo movimientos. Por ejemplo, me ponía música, me imaginaba que estaba tocando el piano de la música, me imaginaba que estaba moviendo los dedos con esa música y una vez que ya me di cuenta de que aquí había un poder desconocido totalmente para mí, empecé a concentrar toda esa energía que me mandaban mis amigos, a intentar concentrarla y canalizarla en el pecho y a mandarla por impulso. Yo la visualizaba como le ponía como un color rojo a medida que iba pensando en más amigos, a medida que me iban llegando más buenas vibraciones, más buenos pensamientos, esa mancha de color rojo se iba haciendo más grande y entonces como con un estallido la mandaba directamente y la visualizaba cómo iba toda esa mancha de color roja hacia el dedo gordo del pie. Y me imaginaba que movía el dedo gordo del pie. Y pensé en el dedo gordo del pie porque era lo más distal de mi lesión. Y entonces, pues muchas veces abría los ojos y miraba el dedo gordo del pie y no se movía. Y realicé esta operación muchísimas veces, concentrándome en que lo conseguía hasta que una vez con los ojos cerrados o escuché a mi madre decir que estaba moviendo el dedo gordo del pie justo después de que yo intentara moverlo por este método que te comento. Y entonces, pues, realmente tanto mi hermana, mi madre como mi hermana que estaban allí empezaron a animarme para que intentara volver a hacer ese mismo gesto y volví a mover otra vez el dedo gordo del pie y ese fue el inicio para mí, fue eso, fue la respuesta de decir, esto que estoy intentando con mi mente, esto funciona y tengo que seguir trabajando la mente de esta manera. Y bueno, pues fue el dedo gordo del pie, poco a poco pues fueron otros dedos del pie, luego fue, pude levantar un poco el antebrazo porque los dedos, las manos las tenía totalmente en garra, no podía, no es que no pudiera mover los dedos, es que los tenía totalmente en garra, las manos se te quedan totalmente así. Pero pude empezar a mover un poquito el antebrazo. Y a raíz de ahí, pues muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, utilizando esa técnica que te digo, mental y también mucho la electroestimulación, que la electroestimulación me ayudó muchísimo también, pues poco a poco fui encontrando partes de mi cuerpo que se iban moviendo y así se inició todo. Luego creo que la doctora tiempo después te llamó, ¿no? No sé si para disculparse o por no haber creído en tu recuperación o para decir que lo que había pasado era un milagro o exactamente para qué. No, mira, la doctora a la cual le tengo muchísimo cariño y ella lo único que hacía y además se esforzaba y además tenía vocación, si no, no hubiera sacado provecho de mi experiencia y si lo hizo, ella me decía que no iba a caminar. Ella incluso cuando yo estaba en el hospital Valdebrón y a los 3 meses de estar en el hospital Valdebrón, el hospital que estás fuera de tu región, pues te mandan a tu región, ¿no? Y después de esos 3 meses yo tenía la opción de irme al Hospital de Lesiones Medulares de Toledo a que me enseñaran a vivir en una silla de ruedas o de irme a Luca, que era un hospital medianamente nuevo y estar rodeado de la gente que me quería y intentar trabajar un poco por mi cuenta, porque realmente a nivel de lesión medular el Hospital de Toledo está muchísimo más avanzado que el de Luca. Entonces yo me acuerdo que ella ya había visto mi actitud y había visto todo lo que yo me esforzaba y estaba viendo resultados que ya, de hecho, ya había conseguido
demostrarle que se equivocaba con muchos nos, como con no vas a poder mover ese dedo, no vas a poder mover esa mano, y yo ya pensé que ella se había dado cuenta de que, bueno, yo me sentía un poco especial y pensé que ella se había dado cuenta que lo era. Y justo al marchar me volvió a preguntar y me dijo, bueno, Víctor, ¿y qué? Y entonces, ¿qué es lo que esperas? ¿A dónde pretendes llegar? Y dije, bueno, ahora ya no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y yo, no, yo os mentí, yo quiero volver a hacer snowboard. Y me volvió otra vez a bajar de la burra, ¿sabes? O sea, todavía me volvió a decir, en vez de, joder, yo ya marchaba, se podía haber callado y haber dicho, bueno, este ya marcha para allá, venga, que siga con su historia. Pero me volvió a bajar la burra, ¿no? Y entonces, pues años después, yo creo que ella, según me dijo, siguió un poco mi historia por las redes y todo eso, y me mandó un mensaje diciéndome que habíamos aprendido mucho juntos y que gracias a mí se había dado cuenta de que las lesiones medulares son un mundo todavía, que hay muchísimas cosas por explorar, y que la próxima vez que se encontrara con un lesionado medular, con una lesión parecida a la mía, en vez de decirle que no podía caminar, le iba a decir que conoció a un chaval asturiano que también le había dicho que no había caminar y que consiguió ir a unos Juegos Paralímpicos. Entonces, eso es de lo que más orgulloso estoy, de todo lo que hice después de mi lesión medular, más que ir a unos juegos o más que a lo mejor ayudar a otras personas con lesión medular, es de lo que más orgulloso estoy, porque eso significa que en la vida de esta persona, de este médico, durante toda su vida en el hospital, a todas las personas que, además, ella es la encargada de lesionados medulares de ahí del Hospital Valdebrón, y todas las personas de lesión medular que van a pasar por sus manos, pues va a tener la experiencia mía y creo que van a ser tratados de una manera diferente de la que yo fui tratado. ¿Y cómo fue el primer día que conseguiste subirte a la tabla? Porque supongo que hasta llegar ahí, hasta la tabla, el camino fue largo. Sí, no, muy largo. O sea, tardé mucho en poder ponerme de pie, en poder caminar, y luego ya no solo eso, porque la gente piensa en las piernas, pero yo al tener la lesión medular alta en el cuello, aquí en la C5, C6, fue donde tuve la lesión, donde me hicieron una intervención. Aquí tengo una placa de metal que une 3 vértebras y recubre la médula. Y entonces, pues no solo eran las piernas, sino que también eran los brazos, las manos. No era capaz ni de ponerme la chaqueta de snowboard, ni de enganchar la cremallera, ni de ponerme los guantes, ni de atarme las botas. Y esperé a realizarlo como todo. En mi rehabilitación realmente nunca me lancé mucho a la aventura, siempre intenté marcarme metas un poco objetivamente alcanzables para no caer en la frustración. Entonces, realmente... Como la montaña, ¿no? Como la montaña, sí. Entonces, el día que me puse la tabla, que fue 2 años después, me puse la tabla más que nada para decir, hice una bajada en una pista muy, muy fácil, solo pude deslizar aproximadamente unos 100 metros, con un amigo y con muchísimas protecciones tanto en el cuello como en la cabeza como en el cuerpo, y simplemente no podía ni frenar. Para frenar me tenía que tirar, no tenía fuerza, porque frenar es donde realmente utilizas más fuerza en las piernas. Y simplemente quise hacer unos giros para reafirmarme de que iba en la dirección correcta y que iba a poder conseguir hacer snowboard. Y fue un día mágico. La verdad es que fui con uno de mis mejores amigos que me ayudó en todo momento para todo, y fue un día mágico y lo recordaré toda mi vida. Fue aquí en Baqueira y fue el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, 2 años después. Y a partir de ahí, ¿cómo decides volver a la competición y acabar en unos juegos? Yo estando en el hospital y viendo a mi madre que estaba muy desanimada, pues yo a mi madre le prometí 2 cosas. Le prometí que iba a subir las escaleras de Covadonga, porque mi madre es muy de la Santina y tal. Y luego me vine arriba y como vi que como vi que eso no hacía efecto en ella, le dije, y te voy a llevar a unos Juegos Paralímpicos. Y la verdad es que ahí empezó la idea. Yo realmente tuve la suerte de que cuando estudié para técnico deportivo de snowboard, uno de mis compañeros y luego uno de mis profesores en el tercer nivel era Albert Mayol, que era el entrenador y el seleccionador nacional del equipo paralímpico nacional, y además entrenaban aquí en Baqueira, donde yo tenía una escuela de snowboard.
Y entonces, pues lo tuve fácil. Una vez que estaba aquí en Vaquera, llamé a Albert, le conté mi caso. Albert me conocía de hacer snowboard antes y entonces, pues me ayudó muchísimo, le estoy muy agradecido. Empecé a competir en pruebas de Copa Europa para poder clasificarme, para poder competir en pruebas de Copa del Mundo. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de poder haber conseguido la clasificación para los Juegos, porque ir a unos Juegos no es tiene una discapacidad, pues venga, a los Juegos, ¿no? La verdad es que hay que cumplir unos criterios que emite el Comité Paralímpico Nacional muy estrictos y conseguí clasificarme, me costó mucho, tuve que viajar mucho, tuve que competir mucho, tuve que caerme muchas veces, tuve que entrenar muy fuerte y estoy súper orgulloso de haber podido ir, de haber podido cumplir esa promesa con mi madre, de haber podido llevarla ahí a Corea y fue muy emotivo cuando acabé mi última carrera y me abracé con mi madre y le di las gracias, ¿no? Sin embargo, no quedaste contento, ¿no? No quedé nada contento porque llegué con un sobreentrenamiento bestial y me pasé 3 meses de entrenamiento. Si hubieran sido los Juegos 3 meses antes, hubiera llegado fuerte dentro de mis capacidades, lógicamente. Pero llegué pasado de rosca, el sistema nervioso llegué saturado, no pude entrenar en el circuito como el resto de mis compañeros, tuve que quedarme en la Villa Olímpica muchas veces, bueno, prácticamente todos los días, realizando masajes, punción seca, intentando recuperar un poquito la fuerza y la resistencia en las piernas para poder aguantar en las bajadas de la competición. En casi todas las bajadas me caí, no me podía ni siquiera levantar, no tenía fuerzas ni para levantarme, mira que lo intentaba y quedé el 12º y el 13º en una categoría al 12, en otra categoría al 13 y para mí fue muy decepcionante porque, bueno, si hubiera hecho medalla hubiera sido una sorpresa, tampoco era de los mejores, pero yo, si hubiera ido bien, estoy bastante convencido de que como mínimo hubiera conseguido diploma olímpico. Que eso sí que te hubiera llenado. Bueno, me hubiera llenado haber dado lo máximo de mí y no pude darlo por culpa de esa lesión. Eso es a mí realmente yo admiro muchísimo a los compañeros contra los que compito. Cada uno de ellos tiene una historia formidable. Incluso muchos de ellos hacen muchísimo por el deporte adaptado. Incluso uno de ellos fabrica unas prótesis que si no llega a ser por esas prótesis y porque él ha tenido esa lesión, una amputación, y se dedicara a fabricar esas prótesis, la gente no podría hacer snowboard al nivel que lo están haciendo ahora. O sea, son personas mágicas. Entonces, a mí, que me ganen personas que son mejores que yo y que además son personas que aportan muchísimo a lo que es el deporte adaptado, a mí no me parece mal, es más, me parece genial. Pero el no haber podido dar la mejor versión de mí mismo es lo que me quema por dentro. Y más cuando creo que represento a muchas personas, no solo a lesionados medulares, sino a toda la cantidad de amigos que me han ayudado, familiares que me han ayudado durante toda la rehabilitación y consideraba que yo era la punta del iceberg y que les representaba a ellos y que nuestro objetivo era hacer algo grande en los Juegos. Y no pude y sentí por dentro que les fallé. Entonces fue una rabia mortal la que sentí por dentro. O sea, imagínate si realmente estaba tan jodido por dentro de que la ceremonia de clausura, que es donde se hace esta fiesta, que todo el mundo habla de las orgías en la Villa Olímpica, mientras todos estaban ahí atascando los váteres con preservativos, yo estaba durmiendo en mi cama, ¿sabes? Solo. Bueno, pero no creo yo que ninguno de tus amigos se sienta decepcionado. Sin embargo, quieres volver, ¿no? Y ahora parece que es todavía más difícil, ¿no? Que al salir de la rehabilitación, porque hay unas circunstancias que yo no sé si son ajenas a ti o tú tienes parte de culpa por ser un poco rebelde, pero no está siendo nada fácil, porque claro, para ir a unos juegos hace falta tener un ranking, que eso sí que lo tienes, pero claro, hace falta también un soporte, vamos a decirlo de alguna manera, hace falta un soporte y ahí es donde estás un poco otra vez fastidiado porque no sé si es que no te sientes reconocido o que quieres hacerlo a tu manera o exactamente por qué estás teniendo dificultades, por ejemplo, con la federación. Bueno, realmente conseguir el ranking significa tener que correr Copa del Mundo. Y correr Copa del Mundo, como dice el nombre, son diferentes pruebas que se realizan a lo largo del mundo.
El deporte del snowboard y del esquí, pues es caro en sí, o sea, no es una competición como, por ejemplo, si tú, por ejemplo, corres 1500 metros y quieres irte a unos Juegos Paralímpicos, tú te vas a ciertas pruebas oficiales en tu propio país, tú consigues una marca corriendo esos 1500 metros y si esa marca está dentro de lo que pide el criterio del Comité Paralímpico, tú vas a unos Juegos. En caso de mi deporte, del deporte del snowboard adaptado, yo tengo que conseguir un ranking en la Copa del Mundo, lo que quiere decir que tengo que viajar a diferentes países del mundo a hacer una competición, lo que quiere decir que en algunos casos tengo que coger un avión, llegar a ese país, coger un coche, llegar a la estación, estar en un hotel, en una estación durante los días que dure la competición y volver. Eso unido a los gastos exacto, a los gastos de inscripción y eso también unido a que si yo quiero hacer pretemporada, ya que no vivimos en un país que tiene nieves perpetuas, tengo que hacer una pretemporada antes de noviembre, que es cuando ya empiezan los primeros campeonatos del mundo, pues claro, eso es pasta. Entonces, en estos momentos cumplo los criterios porque me he pagado yo la temporada pasada unas pruebas de Copa del Mundo, he ido a 2 pruebas de Copa del Mundo, en las 2 pruebas a las que fui he quedado tercero y eso me ha hecho estar dentro de los 8 mejores del mundo, estoy el 7º del mundo. Si hubiera ido a otras pruebas de Copa del Mundo, pues seguramente estaría mejor clasificado. El ranking que tengo lo tengo que defender el año que viene, en noviembre y en diciembre. Unos meses en los que las estaciones en España están cerradas, con lo cual tengo que hacer una pretemporada y tengo que desplazarme a esos países, como yo creo que además serán Finlandia, Holanda, que lo hacen un indoor, y probablemente Canadá. Entonces, claro, eso es mucho dinero. Y si no, estamos hablando de que a lo mejor ir a esas pruebas y hacer pretemporada son 10.000 euros. Entonces, yo ese dinero no lo tengo. Yo ese dinero no lo tengo y a lo mejor si lo tuviera, no sé hasta qué punto me lo gastaría, ¿no? Porque yo también lo hago un poco por representar a las personas con lesión medular y que personas con lesión medular me vean y digan, ostras, este tío estuvo realmente jodido y lo estoy viendo en televisión, lo estoy viendo en los medios hacer snowboard y eso me llena de orgullo, ¿no? Considero que la imagen que yo puedo dar como deportista se puede hacer una simbiosis con ciertas marcas y ciertas empresas que a ellos les convenga pues ayudarme económicamente y yo les puedo ayudar a ellos con esa imagen. Y considero que así es como se deberían de hacer las cosas. ¿Por qué la federación no me ayuda? Bueno, yo cuando acabé los juegos en una posición que no era la posición que se esperaba de mí y cuando tampoco soy un chaval de 16 años en lo que puedes invertir dinero para obtener resultados a corto y largo plazo, pues lógicamente la federación, como una empresa que es, decide apoyar a otros deportistas. Yo realmente cuando la gente me pregunta, ¿tú cuándo te diste cuenta o qué diferencias hay ser atleta de élite a atleta normal, ¿no? Pues la gran diferencia es que cuando eres un atleta de élite, un deportista de élite, es que tú eres un producto. Y el producto, eres el producto de la federación, que es una empresa que su trabajo es conseguir medallas. Entonces, esa empresa considera que yo no soy una persona o no era una persona cuando empezó el ciclo olímpico para invertir dinero y han invertido dinero en otras personas. Da la mala suerte, porque por supuesto esas otras personas también son unos deportistas grandísimos, pero da la mala suerte de que esos deportistas no han conseguido el ranking que tengo yo. Entonces, en estos momentos soy el único español de deporte adaptado de invierno, no solo de snowboard, sino de todos los deportes adaptados de invierno, como puede ser el esquí de fondo, como puede ser el esquí, ¿no? Adaptado. Y soy el único español que en estos momentos tiene opciones reales y de poder ir a unos juegos y no sé. Yo la puerta de la federación ya la he cerrado, de hecho ahora estoy embarcado en un proyecto nuevo que se titula, le he puesto el nombre de Suma 1000 y estoy mandando unos dossiers a ciertas empresas asturianas para que esas empresas pues pongan 1.000 euros cada una y buscar varias empresas y sumando 1.000 euros a 1.000 euros pues me pueda costear
el poder pagar, irme a unos Juegos Paralímpicos a representar a España. ¿Y se puede ir a unos juegos fuera de lo que es pues, la federación, vaya, la Pues disciplina sí, de la federación? el Comité Paralímpico está por encima de la federación y el Comité Paralímpico es el que dice los 8 mejores del mundo van a unos Juegos. El momento en que dicen a partir del día 15 de febrero, vamos a decir, en los que estén entre los 8 mejores del mundo van a unos Juegos. El Comité Paralímpico te coge y te lleva a unos Juegos, independientemente de tú estés en el equipo nacional o no estés en el equipo nacional. Vale. Bueno, pues nada, pues a ver si hay suerte y lo consigues. Has creado también una fundación, yo no sé, que se llama No lo intentes, hazlo. Yo creo que no sé con qué objetivo, o bueno, sí lo sé, pero me lo vas a confirmar ahora, ¿no? Porque una de las cosas que más te gusta es, y tú lo has confesado varias veces, es ayudar a otras personas. En esas charlas que tú haces, porque claro, justo ahora que lo estamos pasando tan mal, que se ha cumplido un año de pandemia, que nos han encerrado en casa, que no nos dejan salir de las comunidades, que tenemos todas estas restricciones, que vemos que la gestión de toda esta pandemia se está haciendo de la manera que se está haciendo, que no es, o es bastante lejos de lo que muchos entendemos como eficaz. ¿Tú cómo afrontas o cómo te afecta esto? Después de superar lo que has superado, ¿tienes algún truco o alguna manera de enfocarlo que nos ayude a los demás? Porque yo hay días que realmente, pues lo que dices tú, me como demasiado la cabeza y lo paso mal, porque veo que esto tiene una solución que por lo menos yo no la veo cercana. El tema de la fundación sí que te tengo que decir que es algo en lo que tenía pensado centrar todos mis esfuerzos después de los Juegos Paralímpicos de Pyongyang, pero claro, en el momento en que decidí adquirir el compromiso de ir a los siguientes Juegos Paralímpicos, me tenía que centrar en ello y no pude centrarme en la fundación tanto como quería. El objetivo de la fundación no era otro que intentar ayudar a personas con lesiones medulares parecidas a la mía, pues dando charlas y consiguiendo fondos pues para conseguir pues alguna silla que personas que no tenían o para de alguna manera ayudar a personas de mi entorno y que yo conocía, ayudarlas en lo que buenamente pudiera. Sí es cierto y te digo que yo no soy tan buena persona y realmente esto no lo hago solo por ayudar, o sea, lo hago porque también esto forma parte de mi rehabilitación. Darle un poco de sentido a lo que me ha pasado, a mí también me ayuda. Si no, estaría un poco perdido. O sea, yo realmente cada vez que ayudo a alguien y que cada vez que veo que esa ayuda se transforma realmente en hechos y que hay personas pues, que me lo agradecen, realmente digo, bueno, lo que me ha pasado realmente está valiendo para algo. Entonces, yo creo que el ayudar a las personas primero me ayudo a mí y lo bonito de todo es que ayudándome a mí puedo ayudar a otras personas, ¿no? También te diré, siendo un poco cabroncete, que, joder, yo intento ayudar a las personas que tienen lesión medular, intento ayudar a personas que tienen situaciones parecidas a las que yo viví y al entorno que les rodea, que creo que es tan importante como, porque la lesión medular, la discapacidad que yo tengo, la discapacidad que tenemos las personas con discapacidad, no nos afecta a nosotros, nos afecta también a la gente que nos rodea, de la misma manera que cuando salgo contigo en bicicleta, pues tú vas pendiente o de repente hay un sitio concreto que es difícil y tú vas delante y vas despacio diciéndome, Vic, por aquí, cuidado, que hay esto o que hay lo otro, vas un poco preocupado por si me caigo o no. Pues todos, ¿no? Todo mi entorno pues tiene esa discapacidad, ¿no? Pues cuando intento ayudar a las personas, el 80% de las personas lo que me preguntan, lo que quieren saber es qué pastilla me he tomado o qué he hecho, pero en el momento en que les hablas de esfuerzo y les dices lo duro que es y lo duro que fue para mí y lo que me tuve que esforzar, es cuando realmente se vienen un poco hacia atrás. O sea, a la gente le cuesta esforzarse y yo realmente he conseguido lo que he conseguido. Primero, porque el diagnóstico era erróneo, lógicamente, porque si no sería alguien especial en el mundo. No lo soy, tengo absolutamente los mismos genes que tú, que cualquiera, pero porque me esforcé muchísimo. O sea, yo los 2 primeros años después de la lesión me esforcé
muchísimo, o sea, estaba obsesionado. Iba por la mañana a rehabilitación al hospital, y esto ya te hablo ya después del año de la lesión, ¿eh? Pero vamos, empezamos a hablar desde el principio. O sea, yo tenía mi cama y realmente colgaban Teraban, que son estos plásticos de colores que hay en el gimnasio, y metía las manos ahí, intentaba mover, estaba continuamente la gente que estaba en mi habitación: por favor, muéveme los brazos, muéveme los dedos para hacer gimnasia pasiva. Dormía por la noche con unas pelotas de espuma en la mano para que me abriera las manos, y yo dormía pensando que estaba apretando esas pelotas. Después, cuando ya iba a rehabilitación, de alguna manera engañé al propio hospital, porque solo me dejaban ir a rehabilitación por la mañana o por la tarde. Y entonces yo hice varias llamadas de teléfono y de alguna manera engañando, y conseguí ir por la mañana y por la tarde. Entonces iba por la mañana en la silla de ruedas que me llevaba mi madre en coche, con un tupperware, con una mochila, hacía la rehabilitación por la mañana, me escondía en el hospital comiendo un tupperware como podía, porque mis manos eran como garfios, comiendo como podía, y después bajaba al segundo turno, donde había otra gente trabajando en el hospital, y hacía el turno de rehabilitación por la tarde. Y todavía después de eso, engañando a los del hospital para que no me riñeran, porque si no me riñeran, iba a un fisio externo, ¿sabes? Y, o sea, yo he de decir, y no con orgullo, sino para que la gente se dé cuenta, gente que está en una lesión parecida a la mía, de que yo no conocía a nadie en el hospital durante todos esos años que yo estuve viviendo allí y en la rehabilitación, que se esforzara tanto como yo lo hacía. ¿Tú crees que hay gente en una silla de ruedas que, si se esforzara como tú, estaría caminando como tú? Vamos, es que ese es mi leitmotiv. Eso es lo que me motiva a intentar ayudar a personas, porque es que sé que hay muchísimas personas que están en silla de ruedas, no solo porque no se esfuercen de la manera que yo me esforcé, sino porque se creyeron el pronóstico o el diagnóstico, ¿sabes? Entonces, claro, a ti cuando te dicen no vas a caminar, pues a lo mejor no te esfuerzas lo suficiente, ya lo das por perdido. Y a lo mejor, en vez de pensar en qué tabla de snowboard me va a venir bien a mí porque no voy a tener mucha fuerza en las piernas, piensas: a ver qué silla de ruedas voy a tener que sea de carbono y azul cromada, ¿sabes? Entonces, claro, y además los médicos, no sé por qué, es algo que me pregunto muchas veces y nunca llego a ninguna respuesta, no sé por qué los médicos siempre prefieren decirte lo peor. Siempre prefieren decirte lo peor. Conozco a muchísimas personas, y tú y todo el mundo conocemos a muchísimas personas a las que le han dicho: no vas a poder mover ese brazo, no vas a poder subir, volver a escalar, no vas a poder volver a andar en bicicleta, no vas a poder volver a correr. Y lo han hecho. Pero ¿quién no conoce algún caso de estos? ¿O quién no ha protagonizado un caso de estos al que le han dicho: no, tú no vas a poder hacer esto? Y lo ha podido hacer. Pues imagínate, en silla de ruedas hay muchísimas personas que realmente se han creído el diagnóstico, y no lo han intentado con la fuerza que lo hubieran intentado si lo hubieran dicho: vas a poder conseguirlo. Algún médico puede que nos esté viendo y que piense: joder, pero tampoco se trata de dar falsas esperanzas, o ahora resulta que todos los diagnósticos de tetraplegia son erróneos, ¿no? Bueno, con el tema de los médicos podría hablar mucho, ¿sabes? Lo primero, yo creo que endiosamos muchísimo a los médicos, ¿vale? Incluso algunos de ellos se endiosan a sí mismos. Y creo que un médico, tú imagínate, puede estudiar una carrera, puede hacer unas prácticas, a lo mejor tuteladas por una persona que tampoco tiene mucha vocación y que tampoco ha intentado ir un poquito más allá de lo que ha estudiado, y realmente ese médico puede dedicarse a no abrir un libro más en su vida y practicar la medicina durante 40 años como la estudió hace 40 años, ¿sabes? Ya. Entonces, te puedes encontrar médicos de todo tipo: médicos con inquietudes, médicos que quieren cambiar las cosas, médicos que utilizan experiencias de pacientes como la mía para poder reforzar su manera de tratar a otros pacientes. Es que hay médicos para todo, y yo creo que te aseguro que si yo a lo mejor hubiera
tenido otros médicos, pues las cosas no hubieran sido de la misma manera y otras personas pues les pasaría lo mismo. Yo te digo que no te atienden lo mismo en un hospital dependiendo de qué médico te toque o en otro hospital, ¿sabes? O sea, y las lesiones medulares yo creo que no hay que ser médico, ¿sabes? O sea, imagínate lo que tendrían que saber los médicos, pero no hay que ser médicos para darse cuenta de que una lesión medular es un mundo. Es un mundo que en estos momentos está evolucionando día a día y que lo que en estos momentos es un no, dentro de 20 años es un sí. Entonces, eso no hace falta ser un lumbreras para darte cuenta. Entonces, ¿cómo te atreves tú a decir un no? Porque entre el no y el sí, mínimamente, hay muchísimas palabras para utilizar, ¿sabes? Entonces, yo creo que, no sé, antes de utilizar un no, puedes irte por la escala de grises, no es todo blanco y negro, ¿sabes? Vale. Esa es mi opinión. Bueno, entonces, y lo de la pandemia que te pregunté, ¿cómo nos puedes aconsejar que lo afrontemos? Porque yo te digo, llevo un par de semanas que no lo llevo bien. A ver, yo no por el hecho de haber pasado por la situación que pasé, soy un gurú, ¿sabes? Ni muchísimo menos si tú lo sabes, ¿sabes? Entonces yo no tengo respuestas para todo. Lo que sí es cierto es que la actitud es súper importante y la actitud se puede trabajar. Y, y hay una frase que leí por ahí que, ¿sabes? Que dice, yo quería unos zapatos nuevos hasta que me di cuenta que había una persona que no tenía pies, ¿sabes? Y entonces yo creo que es una buena filosofía el pensar de esa manera, ¿no? Al fin y al cabo, yo a ti, ¿qué te diría? Pues te diría, jolín, Andrés, pues tienes salud, puedes salir a caminar por la montaña, puedes salir a andar en bici, puedes ir a hacer la vía ferrata que tienes ahí al lado de casa y yo no puedo, ¿sabes? Yo no puedo. Yo salgo a caminar y al kilómetro ya estoy arrastrando el pie, ¿sabes? Y aún así, pues bueno, pues encuentro la felicidad en otras cosas mucho más sencillas y me gustaría que las personas como tú pues no tuvieran que haber pasado por la experiencia que yo pasé para empezar a valorar esas cosas tan sencillas y tan hermosas y tan bonitas que nos da la vida. Bueno, no has venido a hacer la ferrata porque has sido un poco cagón, ¿eh? Porque la tenemos pendiente, No, que quede claro. no, sabes que lo voy a intentar, sabes que lo voy a intentar. El marrón va a ser para ti, o sea, no, yo voy a muerte, luego el marrón es tuyo, ¿sabes? Yo ya te dije que aunque tengas que arrastrarte, que la hacemos. Sí, sí. Eh, Sí. por cierto, hablando de arrastrarse y de lo que comentas, de que al kilómetro de caminar vas arrastrando el pie, porque, claro, todavía, o sea, tú tienes secuelas, ahora se te ve muy bien, porque ahora la gente te ve aquí, estás gesticulando y parece que no tienes ninguna lesión. Pero bueno, yo que te conozco y que me has comentado también algunas cosas, pues que hay veces que incluso te cuesta, ¿no? Hasta aceitarte, ¿no? Eh, es que esta pregunta es muy estúpida, quizá no sé, no me gusta hacerla, pero claro, tú antes tenías una escuela de surf, de Snow. snow, de pura vida, y tu vida era pues como es la mía ahora, ¿no? Era todo el día en la naturaleza, la verdad es que pues yo creo que era el mejor trabajo del mundo, porque a los que nos gusta precisamente la montaña o el mar, que encima coincidimos en eso también, pues de repente te lo quitan todo, ¿no? Entonces creo que has tenido que ser muy fuerte mentalmente para sobreponerte, ¿no? Y que quizá por eso eres capaz de motivar a otras personas, ¿no? Y de ponerles en su sitio y de decir, oye, tío, o sea, valora lo que tienes porque yo ahora no puedo hacer las cosas que hacía antes. Sin embargo, también sé que te has marcado también algún objetivo aquí en Picos de Europa y creo que quieres volver a subir al Urriello y que hace unos años subiste caminando hasta la base del pico, hasta el refugio. Cuéntanos un poco, porque en esa experiencia que yo iba a ir, que al final no pude, fue como una expedición, ¿verdad? Subir simplemente hasta el refugio. Sí, esa experiencia se convirtió no solo en llegar al refugio del Picurriello, que bueno, cualquier montañero, cualquier asturiano, sabe lo que sentimos cuando estamos ahí, cuando vemos ese gran peñón y la historia que ese peñón tiene, ¿no? Que fue donde se inició la escalada en España, ¿no?
Realmente empecé a darme cuenta de que podía encontrar la misma felicidad y la misma satisfacción que a lo mejor antes encontraba surfeando una ola muy grande o bajando una montaña haciendo snowboard por encima de mis posibilidades y rozando ahí un poquito el límite, pues podía encontrar esa misma satisfacción haciendo cosas mucho más sencillas y cosas que estaban mucho más a mi alcance. No tenía que escalar una montaña para luego bajarla, sino a lo mejor tenía que bajar debajo de mi casa y bajar unas escaleras por primera vez. Y acababa de bajar escaleras y miraba esas escaleras y decía, hostia, acabo de bajar estas escaleras. Y sentía una emoción enorme. Entonces empecé a darme cuenta que mi discapacidad lo que me había dado era la capacidad de salir de mi zona de confort, algo que había buscado toda mi vida con diferentes deportes, pues me había dado la capacidad de buscar esta zona de confort muchísimo más fácilmente. De hecho, yo me levantaba y estaba fuera de mi zona de confort. Y entonces pues empecé a verlo todo como una aventura y empecé a motivarme en cualquier aspecto de mi vida como si fuera una aventura, las que siempre había intentado buscar cuando yo no tenía ninguna discapacidad. Entonces yo, como cualquier montañero, siempre me hubiera gustado haber ido a hacer un 8000. Aunque también te digo que nunca hubiera podido, ¿eh? Nunca hubiera podido porque yo nunca fui una persona extremadamente fuerte, siempre fui una persona técnica, pero no extremadamente fuerte. Mis piernas, siempre que a lo mejor subíamos una montaña foqueando algo, siempre llegaba al último. Luego bajaba el primero, pero siempre llegaba al último. Y bueno, entonces de repente quería volver al Naranjo de Bulnes, al Picurriello, y decidí tomármelo como si fuera una expedición a un 8000 y me diera la misma satisfacción como si fuera un 8000. Entonces planificamos la ruta como buen montañero, todo lo que planificamos no salió nada, ¿sabes? Sabes que cuanto más planificas una ruta, más exacto es el desastre, ¿sabes? Entonces, pero lo habíamos planificado pues llevando amigos que hicieran de sherpas, que hicieran varios porteos, haciéndolo en varios días, dejando comida escondida en varios sitios y tomárnoslo como una expedición a un 8000. Y así fue, al final, por varios motivos, porque mucha gente que se había apuntado no pudo ir o lo que sea, decidir con un gran amigo, un íntimo amigo que además estaba conmigo presente el día de mi accidente, con lo cual fue doblemente emotivo. El pobre hombre tuvo que cargar 2 mochilas haciendo varios porteos, dejándome haciendo un campamento en ciertos sitios y quedando ahí resguardado en el campamento hasta que él volvía con las 2 mochilas. Llovía y la verdad es que fue súper emotivo. Llegamos a la base del Urriello y tuve que estar debajo de una roca vivaqueando, no te exagero nada, durante 3 días para coger fuerzas para poder bajar, ¿sabes? Pero 3 días sin moverme debajo de una roca. O sea, me levantaba para mear y poco más, porque llevaba las piernas destrozadas, pero fue algo súper emotivo. Entonces, ese día ya me vine arriba y dije, esto no puede quedar así, yo tengo que subir al Picurriello, con la dificultad que eso entraña, porque sí es cierto que pude llegar hasta el refugio, pero claro, luego subir por la Canal de la Celada, ir hasta la base del refugio, es otra caminata buena y además con el desgaste físico que eso conlleva. Escalar, sé que podría escalarlo, no por mis propios pies ni mis propias manos, pero sí porque hay guías que son capaces de, con una polea, pues bueno, van tirando de ti, van ayudándote y sé que podría subir hasta arriba con la ayuda, por supuesto, de un buen guía y que podría bajar, pero claro, luego después de bajar tendría que volver caminando. Entonces, bueno, no sé si podríamos ir con mulas, como me comentaste tú el otro día, o si podríamos hablar con Calleja y que me lleven helicóptero, pero la verdad es algo que me haría mucha ilusión y además es algo que no se me ocurrió después del accidente, sino hay ciertas cosas que estando en la cama del hospital sin poder mover nada, son ciertas cosas que decía, me conformaría con poder volver a hacer esto, me conformaría con volver a poder hacer esto. Y una de esas era volver a escalar el Picurriello. O sea que para mí sería muy importante y cerraría un ciclo muy importante. Y hay otra cosa que también quieres volver a hacer, que es volver a surfear. En esto, ahora también tenemos una afición común, que es el paddle surf. Yo sé que el equilibrio es más complicado, ¿no? Porque en el mar, bueno, cuando aprendemos la técnica del pádel, siempre es recomendable, como en cualquier deporte, aprenderlo en
en las condiciones ideales, pero en el momento en que tú aprendes la técnica ya te metes a complicarte. Y para pillar olas hay que tener muy buen equilibrio. ¿Esto cómo lo llevas? El problema es que todos cuando pensamos en el surfing, por ejemplo, pues pensamos en el tema de ponerte de pie, el gesto de ponerte de pie y de surfear la ola, ¿no? El problema es que es todo lo que hay detrás de eso y que la gente que no surfea no se da cuenta, y es el remar, el llegar al sitio donde la rompiente de la ola es buena y no te están cayendo las olas encima, el volver a remar para que la corriente no te lleve, y todo eso es bastante duro, bastante físico, y yo, pues como te comenté antes, tengo afectación a todo lo que está por debajo de mi cuello, entonces no tengo una movilidad articular en los brazos de la misma manera que la tenía antes, entonces remar sobre una tabla de surf me cuesta muchísimo. Y por supuesto hacer el pato, que es el gesto técnico de pasar por debajo de la ola para llegar al sitio donde tienes que estar esperando las olas con una rompiente buena para poder remarlas, tampoco podría hacerlo, el mar se mueve muchísimo y es muy difícil, y sí es cierto que entré con unos amigos una vez con una tabla de paddle surf. Ellos, yo no remaba, ellos me llevaron, eran unos amigos surferos de Salinas, ellos me llevaron hasta la rompiente y con una ola pues que debería ser de medio metro, me empujaron y con la gran superficie que tiene una tabla de sub, conseguí ponerme de pie y correr la ola en diagonal. Entonces, eso me dio muy buenas expectativas, pero en estos momentos realmente estoy centrado en el snowboard, estoy centrado en los juegos y como que diversificar mis esfuerzos de alguna manera a lo mejor me haría no conseguir el clasificarme para los juegos. De hecho, una de las grandísimas cosas que quiero es acabar el tema este de los juegos, consiga ir o no consiga ir, para poder centrarme en volver a surfear. Ahí tengo amigos en Salinas que realmente están muy motivados con volver a llevarme a las olas. Estoy ya mirando un tipo de tabla especial, que son las tablas que utilizan los de salvamento, que además ahora es un deporte, esto del tema de este tipo de tablas que tienen un montón de amarres y que son muy gruesas, y que al ser muy gruesas no necesitas hacer todo el movimiento de brazo para remar. Simplemente haciendo este movimiento al ir totalmente alto, pues no necesitas todo el juego de brazos. Y luego, pues a la hora de coger la ola, podría agarrarme a todas estas asas y poder hacer el movimiento para ponerme de pie. Entonces lo tengo todo un poquito ahí pensado, pero de momento estoy con el paddle surf en lagos y en sitios de aguas tranquilas, que creo que me está ayudando muchísimo con el equilibrio y trabajando el core como te lo trabaja lo que es el hecho de remar de pie y de tener que bloquear con todo tu cuerpo la remada para que no te veas hacia un lado, ¿no? Entonces es algo que tengo ahí pendiente, que tengo muchísimas ganas de hacer y que sería volver a cerrar otro ciclo, la verdad, me encantaría. Bueno, pues vamos tomando nota. Y antes lo has comentado, ¿no? Que hemos estado hace poco en Oviedo haciendo... De hecho, me llevaste tú, porque yo no conocía que había tantas pistas por ahí por el Naranco. Y hemos estado con la bici por ahí. Tú tienes una bici eléctrica de montaña que te ayuda a subir, porque, bueno, como comentas, no tienes la fuerza ni la resistencia para subir con tus propios medios, pero que la bici eléctrica de repente te ha vuelto a abrir un mundo porque tú de pequeño ya, bueno, no sé si me llegaste a comentar que incluso competías, pero que tenías muchísima afición con la bici, ¿no? En bici no llegué a competir, pero sí que tenía mucha afición. Desde que me regalaron mis padres pues la típica BH California, y tenía muchísima afición y andaba en bici por ahí todo el día. Y realmente a mí la bici eléctrica me cambió la vida. Hay un amigo que se llama Eloy Santa Marta, asturiano, que fue ciclista profesional, que cuando se enteró de mi lesión, igual que muchísima gente, quedé abrumado de toda la gente que cuando se enteró de mi lesión se puso en contacto conmigo y me intentó ayudar de cualquier manera. Y él me dijo, yo te puedo ayudar. Yo ahora estoy metido aquí en BH y te voy a poner una bicicleta eléctrica para que la pruebes. Y yo hostia, Eloy, tío, que es que no puedo frenar, es que tengo una mano que no puedo frenar, es que no tengo fuerza en los brazos. Tú fíjate de mí, fíjate de mí.
y me puso me fié de él y me dio una ostión de la Virgen, pero bueno. Me puso una bicicleta eléctrica, tío, y se me cambió la cara. Es que se me cambió la cara porque dije, hostias, tío, es que el primer día que me puso una bicicleta eléctrica, el caso es que BH se puso en contacto conmigo, el propio director y fundador de BH, Javier Beistegui, me llamó por teléfono y me dijo que le había emocionado mucho mi historia y me mandó una bici eléctrica BH por la cara. Y es que, joder, el primer día subí al Naranco por la carretera, pero subí al Naranco, o sea, yo estaba fastidiado, no podía frenar, no podía caminar, no podía abrocharme la chaqueta, estaba fastidiado de verdad, no podía caminar más de 100 metros. Y subí en una bici eléctrica y subí hasta el Naranco. Y llegué al Naranco y dije, joder, y empecé a esforzarme mucho con el tema de la bici, empecé a progresar mucho en el tema de la bici y ahora mismo es que voy con personas que ellos lógicamente no van en bicis eléctricas, pero voy con personas que hacen triatlones y que hacen enduro y voy con ellos, lógicamente con mis capacidades diferentes, pero voy con ellos y disfruto muchísimo la vida. De hecho, la bici eléctrica fue lo primero que me devolvió a la montaña y ahora mismo estoy enganchadísimo. De hecho, ahora estoy aquí en Vaqueira, pero estoy continuamente pensando y mirando en YouTube rutas de mountain bike y vamos, se ha convertido en uno de mis deportes favoritos. Yo creo que incluso ha tapado un poquito ese hueco que ha dejado el surfing. Ahora lo tengo copado con lo que es la bici de montaña. Si alguien tiene interés en ver cómo baja Vic, por favor que entre en el canal de YouTube, donde tenemos ese vídeo que hicimos el otro día, que lo llamamos Paco Rider. Porque, bueno, pues tú lo comentas, dices, es en la actividad donde menos se nota tu lesión, ¿verdad? Sí. Porque se te ve, pues eso, que incluso en las trialeras, en esas sendas, tienes ese flow, tío, no sé, bajas muy bien y como subiendo no necesitas tanto esfuerzo, pues igual por eso disfrutas tanto, ¿no? Sí, es eso, en lo que menos se me nota mi discapacidad es en la bici. Por eso cuando tengo alguna cita así a ciegas voy en bici y tal. No, pero sí que se me nota menos, pero bueno, luego si vas un ratito conmigo y te das cuenta pues que no puedo frenar con el freno delante de una manera normal. De hecho, el momento en que veo algo raro, de repente veo una piedra que está en un sitio donde no debería, lo que es esta mano izquierda, que es donde va el freno delante, se me engarrota y frena y voy hacia adelante, con lo cual no puedo ir con el dedo del freno y no tengo esa reactividad de poder mover el dedo rápidamente a frenar, entre que veo algo que tengo que frenar, entre que tengo esa latencia que llega al músculo, aunque además tardo en ponerlo ahí, pues bueno, tengo mis limitaciones, pero disfruto muchísimo, me meto en muchos marrones y disfruto mucho con la bici eléctrica. No, tenemos pendiente ir al circuito este de Calleja, ahí en León, ¿eh? Y luego tienes que venir aquí a Picos, que sabes que tengo aquí ya diseñado varias rutas para la franquicia de Trax Tour y yo creo que te van a molar. Sí, estoy seguro. Bueno, pues Víctor, yo, tío, no sé, he estado aquí un rato contigo muy, muy majo, me gustaría ir terminando, pero antes quería preguntarte, que tengo aquí apuntado, una cosa que he leído en tu página web, en vicgonzalez.com, por si alguien tiene interés. La fórmula de la rehabilitación. Ajá. Es una fórmula que yo no sé si te la has inventado tú, pero pone R igual a K más E más S elevado al, bueno, Actitud. o ¿qué es esta? Actitud, multiplicado por la actitud. Explícanoslo, anda. Bueno, considero que el éxito de mi rehabilitación y a lo mejor algo que puede ayudar a las personas, lo he intentado reflejar en esa fórmula, que esa fórmula lo que viene a decir que hay ciertas cosas importantes para conseguir una rehabilitación exitosa, pero que todas esas cosas importantes, que ahora más o menos te voy a hablar sobre ellas, realmente son importantes, pero lo más importante es la actitud y hace que esas cosas se multipliquen y se potencien, ¿no? Una de las cosas importantes y que tiene que venir potenciada, por supuesto, como la actitud, que es lo más importante de todo, es la vida que tú tenías antes, ¿no? La vida que tú tenías antes va a definir mucho el tipo de objetivo que tú te marques después de una lesión grave.
Si tú tenías una vida en la que lo que tú solías hacer era bajar al bar de la esquina a beber una cerveza todos los días y después leer el periódico, pues te vas a focalizar en volver a repetir ese acto. Y con caminar un poquito y con mover un poquito el brazo para llevarte la cerveza a la boca ya te iba a bastar y no ibas a encontrar motivación para buscar nada más. El hecho de que yo hiciera deporte durante toda mi vida realmente pues iba a hacer que yo lo que quería volver era retomar mi vida anterior y volver a hacer deporte, ¿no? Entonces yo creo que ya no es solo lo que hagas a partir de la lesión, sino lo que tú hagas antes de la lesión es fundamental. Y el deporte, tanto por sus valores como por la exigencia, como por la manera de aprender a sufrir para conseguir objetivos, yo creo que es muy importante. Para mí, uno de los deportes que más me ha ayudado a superar la lesión fue la escalada, porque la escalada para mí tiene un símil muy importante con lo que para mí fue la rehabilitación la rehabilitación mía, y es que tú cuando estás escalando muchísimas veces te encuentras en un trozo de pared donde estás ahí agarrado con las uñas y realmente estás convencido de que no vas a poder subir, estás mirando a tus amigos, que en mi caso fueron tan importantes y ahora volveré a retomarlo, que están sujetando la línea de vida, ¿sabes? Están sujetándote y te están dando ánimos y te están diciendo, Vic, no, que puedes, venga, descansa un poco y que puedes, que no, tensa, tensa, que me voy a caer, que no, que vas a poder, que vas a poder. Y gracias a los amigos consigues superar esa parte de ese trozo de montaña que pensabas que no ibas a poder superar. Y cuando de repente te das cuenta, vuelves a encontrarte con otro trozo de montaña que es casi igual de difícil y vuelves a lo mismo. Pero empiezas a recordar que hace un momento pudiste lograr superar un reto que tú pensabas que era imposible de superar y que tus amigos te ayudaron a superar. Entonces, para mí, ese símil de la escalada me ayudó muchísimo. Y luego también la escalada me ayudó mucho, también físicamente, no solo mentalmente, porque cuando más o menos empecé a poder ya no caminar, sino arrastrarme, pero estando en horizontal, el hecho de saber escalar y poder agarrarme a un marco de una puerta o poder buscar esos 3 puntos de apoyo tan fundamentales para ir al baño, para poder lavarte, para mí, vamos, yo la aventura cuando yo me levantaba en el hospital para ir de la cama, levantarme, ir al baño, para asearme yo solo, te puedo decir que, sin exagerarte nada, este proceso de levantarme de la cama, llegar a ponerme delante del espejo y delante de ¿cómo se dice? El bañal. El hecho de llegar ahí, ponerme delante del espejo, tener que descansar, tener que, con el poco movimiento que tenía, coger la pastilla de jabón, enjabonarme, todo esto, lavarme los dientes, lavarme la cara y volver a mi cama, tardaba 2 horas, 2 horas en realizar ese proceso. Y la escalada me ayudó muchísimo porque te ibas agarrando de aquí, te ibas agarrando de aquí, te ibas agarrando de allá. Tenía la silla puesta al lado del bañal, entonces me sentaba un poco, me levantaba, me aseaba, me volvía a sentar y eso me ayudó mucho. Entonces, bueno, uno, la experiencia que tenías antes de la lesión, volvemos a la fórmula. Otro, el conocimiento. El conocimiento que tienes que tener de tu lesión y el conocimiento que tiene que tener tu entorno médico de la lesión. Yo intenté investigar todo lo que pude sobre los lesionados medulares. Intenté investigar y mirar en YouTube personas que habían tenido lesiones medulares como la mía, deportistas que habían tenido lesiones medulares como la mía, y hay muchos de ellos a los cuales sigo, como es Scotty Kramer, que es uno de los... Fue la persona que en BMX consiguió más medallas en los X Games. Scotty Kramer, le recomiendo a todo el mundo que lo busque en YouTube porque tiene una vida extraordinaria, tiene una lesión muy parecida a la mía. Él se lesionó como 2 años después de mi lesión y es que lo estoy viendo y todos mis amigos me lo dicen porque todos mis amigos también lo siguen y dicen, Vic, es que lo estoy viendo y es que te estoy viendo a ti. Los mismos gestos, los mismos fallos psicomotrices, absolutamente todo. Y entonces pues empecé a ver muchas personas y empecé a informarme, y no solo eso, sino a las personas con las que yo convivía en la planta de medulares, pues cada uno tenía una lesión medular diferente, pues intenté aprender de todos ellos y el conocimiento que yo adquirí, incluso descubrí cosas que me ayudaron muchísimo y que los médicos me tenían prohibido, como es el tema de la electroestimulación. La electroestimulación los médicos me la tenían prohibida. Entonces yo... ¿Sí? Iba a los baños del hospital, me encerraba en el baño del hospital, me ponía electroestimulación para que no me vieran los médicos
y todo eso es gracias al conocimiento y a que yo me esforcé en aprender. Ahora mismo puedes aprender muchísimas cosas por internet, en aprender sobre mi lesión. Entonces, habíamos hablado de la experiencia previa a la lesión, estamos hablando del conocimiento y luego otra cosa súper importante es el entorno que tú tienes, porque como te comentaba antes, la lesión medular se reparte entre todas las personas de tu entorno. Y yo a nivel de entorno, fui campeón del mundo, ¿sabes? O sea, todos mis amigos se volcaron conmigo, y no solo mis amigos, sino gente que no me conocía de nada. Es que fue muy fuerte. O sea, ahora lo cuento y me acuerdo de personas que no me conocían de nada y que, o sea, y que hicieron cosas por mí increíbles que a lo mejor gracias a eso es la necesidad que yo tengo también de ayudar, ¿no? Porque es que te digo que personas que no me conocían de nada hicieron por mí cosas increíbles. Y todo esto que te acabo de contar, estos 3 casos que te acabo de contar, que es lo que digo ahí en la fórmula, que es la experiencia antes de la lesión, el conocimiento y tu entorno, todo eso es súper importante. Pero todo esto va entre paréntesis y se multiplica por una cosa que es la actitud. La actitud que tú tengas frente a la lesión. El problema no es el problema es la actitud que tú tomes frente al problema. El problema está ahí y ya no lo puedes cambiar. De ti depende, de ti y de nadie más depende, tomar una actitud correcta frente a ese problema. Es decir, esto ya está aquí, esto no lo voy a cambiar, puedo estar pensando en lo que era antes, puedo estar pensando en lo que podía hacer antes, puedo estar pensando en lo que no puedo hacer ahora, pero sí puedo pensar en que la vida me ha dado una segunda oportunidad y que quiero volver a conseguir y a sentirme bien conmigo mismo y quiero ser un viejo con barba blanca y mirar hacia atrás y decir, hostia, Vic, lo has dado todo. La federación no te ha ayudado, pero lo has dado todo. Sin rencor, ¿eh? Sin rencor. Sin rencor, ¿eh? Bueno, Vic, me alegro mucho de hablar contigo. También te digo una cosa. Esta hora me ha servido también a mí. Te prometo que no me voy a volver a quejar, ¿vale? Hasta que volvamos a la puta normalidad de esta vida, si es que lo volvemos a conseguir. Y quedan pendientes todos esos planes. Pero no termina aquí el podcast de Picos de Europa, amigos, porque como sabéis, siempre dejamos una pregunta extra solo para los suscriptores en nuestro canal de iVoox y que Vic se va a encargar de contestar, pero eso no va a ser ahora. Así que, Vic, nos vemos muy pronto en Picos de Europa. Amigo, te quiero mucho. Igualmente. Un abrazo muy fuerte y gracias por compartir esta hora de charla conmigo. Gracias a ti por la oportunidad de comentar mi experiencia y de hacerla así un poco, ¿sabes?, accesible a otras personas y ojalá nuestra conversación pueda ayudar a alguien.